Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad. En principio, y antes de que desarrolle algo en relación a una apertura para presentar el marco de esta actividad, cómo la pensamos, estamos con Belén López Peiró, con Jorge Rodríguez. Después lo voy a presentar bien y vamos a presentar también quiénes somos y qué hacemos. En principio va a hablar en nombre de la gestión el vicedecano, Fernando Re, y también Iván, del Centro de Estudiantes, va a decir unas palabras referentes a lo que ha sido todo, lo que ha sido la toma y el marco de lucha, que también, ¿no? En este marco enmarcamos esta actividad, es parte de cómo pensamos esta actividad. Por lo tanto, bueno, empieza Fernando Re, nos dice las palabras de Iván y después voy a decir algo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Psicología. Primero agradecerle a Federica, a Bárbara la organización, a Jorge y a Belén la presencia. Solamente en nombre de la gestión queríamos, y por eso también está Iván, que les va a comentar después algunos de los sucesos que vienen ocurriendo en la Facultad de Psicología, en la Universidad de Rosario y en todo el país, en las universidades. Como ustedes saben, yo recién comentábamos con Patricia lo interesante de habitar el espacio de la facultad en un contexto en el cual se están generando medidas de lucha por parte de las asociaciones gremiales. Nos acabamos de enterar también que CONAU Histórica rechazó la oferta, el paro va a seguir, por lo menos en CONAU Histórica, está CONAU decidiendo cuáles son las medidas a proseguir, si aceptan la oferta y lo demás. Y en ese contexto, bueno, generar una actividad, sostener una actividad como la que estamos sosteniendo el día de hoy, nos parece, más allá del eje temático, que también es muy atractivo, es muy contemporáneo, es muy interesante, es uno de los ejes también que trabajamos desde académica en la Facultad de Psicología. Pero bueno, ver esta cantidad de gente, esta presencia implica también de cada uno de los presentes un compromiso no solamente sostener, como decía recién, esta actividad, sino a entender que la universidad es un lugar que, más allá de ser un lugar de intercambio académico, es también un lugar de resistencia. Ustedes saben que el contexto en el cual se desarrolla la vida universitaria en los últimos años es notoriamente, no sé cómo decirlo, iba a decir denigrante, pero ni siquiera es la palabra, digamos, los docentes universitarios, la universidad en general, lo público en general, viene siendo devastado por lógicas de la política que no piensan que la universidad efectivamente es un lugar de trabajo, es un lugar de entendimiento, un lugar de consensos, y también nos lleva a nosotros a pensar a la universidad como un lugar de resistencia. La presencia de cada uno de nosotros acá abona a un proyecto y a un sostén de lo público que por ahí en este momento, en este marco, en este contexto político es por lo menos extraño, digamos. En todo caso eso es lo que se busca mostrar. La idea de tener este tipo de actividades, Bárbara y Federica nos han acompañado sistemáticamente, han organizado un montón de actividades que son muy interesantes, por eso el agradecimiento inicial a Federica y a Bárbara. Y también, bueno, saber que estas jornadas van a durar durante todo el día de hoy. Mañana también está la presentación del libro de Belén en el Centro Cultural Atlas. Así que, bueno, yo les invito a ocupar estos espacios. Por ahora han estado ocupados. Ahora Iván les va a comentar. La agrupación de la facultad está teniendo como principales actores a los estudiantes que desde hace unos días han tomado la facultad. Nosotros estamos acompañando desde el claustro docente y también de la gestión. Saludamos también esa actitud de resistencia de los estudiantes, acompañamos también la resistencia docente. Así que bueno, bienvenidos, que disfruten las palabras de Jorge, seguramente también disfrutarán las palabras de Belén, y sigamos pensando que la universidad tiene que ser pública, gratuita, de calidad, y también en este marco pensar que la universidad tiene un horizonte feminista que no tenemos que sacar del horizonte. Así que muchas gracias por la presencia a cada uno de ustedes, y a los autores, a la autora en particular y a Jorge también. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo soy Iván de Papillón, de la Comisión del Centro de Estudiantes de la Facultad.
En primer lugar, me parece que es necesario saludar que seamos tantos y tantas compañeras de estudiantes, docentes, graduados, graduadas, apostando por una actividad así en el marco de una jornada de paro. Me parece que es importantísimo porque estamos también poniendo en valor el trabajo de las compañeras que vienen haciendo una apuesta muy importante por relanzar algunos debates en relación al académico y poder dar esa disputa en la facultad. De nuestra parte queríamos comentar, venimos de algunas instancias bastante históricas en relación a lo que viene gestando el movimiento estudiantil, también junto al movimiento docente. Venimos de una marcha de 50.000 personas acá en Rosario la semana pasada, que luego fue superada por una marcha de 350.000 personas en la capital federal al día siguiente. Y en el marco de toda esa lucha hemos decidido desde el día lunes tomar la facultad junto a otras 12 facultades e institutos de la UNR. Tuvimos prácticamente toda la UNR tomada durante toda la semana y hoy hemos decidido salir de las facultades para poder confluir en una jornada de lucha que se está llevando adelante en el Instituto Politécnico, donde en el día de ayer fue quemada una bandera en defensa de la universidad pública como un acto provocativo que nos parece gravísimo y que nos parece que tenemos que salir a repudiarlo y a profundizar nuestras medidas cuando evidentemente tanto molestan y tantas repercusiones generan. Por eso, más que nada, nos parece importante traer ese saludo hoy, porque me parece que hoy también estamos dando una pelea en defensa de la universidad pública, no solo se da en relación al marco, sino que la disputa de lo académico, la disputa de algunos conceptos y de algunas teorías es también un pilar de la defensa de la universidad pública, porque para que la universidad pueda ser defendida tiene que ser transformada, tiene que ser profundizada el carácter crítico y tiene que poder revisar constantemente sus contenidos. Por eso, sin más, le devuelvo el micrófono a Federico. Bueno, nosotros pensamos en transmitirles un poco un marco desde el que pensamos esta actividad con Belén, con Jorge. En principio les digo que a quien escuchaban cuando entraban es a Maite Paniagua, que es una poeta de Chiapas, una mujer muy valiente que se anima a decir lo que otros callan y lo habrán escuchado. Cuando nos llegó este material a través de Jorge, que la conoció en México, nos gustó como, nos gustó compartirla, quisimos compartir su voz y que fueran escuchándola cuando fueran entrando. Porque además producen en un contexto de mucho peligro. Agradecemos a la facultad, a la secretaria de Extensión Patricia Mironi, bueno, el decano de la facultad, Raúl Gómez Alonso, siempre ellos apuestan y arriesgan con las propuestas que nosotros le vamos presentando. Nos acompañan muchísimo. También acompaña en esta actividad la Secretaría de Género y Sexualidades de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ya escuchamos suficiente acerca de lo que es un poco el marco de esta actividad que tiene que ver con la defensa de la educación pública. Creemos que formamos parte de esta lucha cuando visibilizamos relaciones de dominio, relaciones de poder y de sometimiento y nos oponemos a cualquier forma de pensamiento dogmático. De esta manera creemos que acompañamos esta defensa con esta actividad. Me presento, para los que no me conocen, me llamo Federica Benassi y con Bárbara Solmagier coordinamos un espacio de trabajo en la facultad junto a Gabriela Massa, a Laura Codina y a Soledad Crisi. Con este equipo venimos trabajando desde hace unos años, generando actividades de formación desde la Secretaría de Extensión Universitaria, gracias a la convocatoria de la gestión anterior y de esta. En el último año y medio llevamos adelante un curso teórico-práctico a la problemática de la violencia en la infancia y la adolescencia. Lo que creemos que ahí el encuentro con la clínica del cursante fue crucial para nosotras. La riqueza, la diversidad de esta clínica, los desafíos que nos presentaban, nos tocaron, nos interpelaron y nos llevó a plantear un programa abierto.
Desde una práctica disciplinar que, siguiendo a Winnicott, podríamos plantear como psicoanálisis a demanda, y parafraseando a Rita Segato, ella habla de una antropología por demanda. Siempre lo que creemos que nos ha caracterizado es la búsqueda de conceptos más adecuados, que dijesen más y mejor de aquello con lo que nos encontrábamos. Por eso creemos que ese es nuestro marco epistémico, la búsqueda de un nuevo conjunto de conceptos que nos permitan llevar adelante argumentos capaces de responder a las demandas que se nos presentan. Rita Segato llama esto el camino descolonial en nuestras prácticas disciplinares académicas. Es en este movimiento, este camino que iniciamos, que nos encontramos con el trabajo de Jorge Rodríguez, que desarrolla las teorías del desamparo en Winnicott, en Freud, y de la dependencia en Winnicott. Lo que nos gusta llamar teoría clínica del desamparo y la dependencia tiene 3 líneas investigativas de base, rápidamente las menciono: desarrollo temprano, adolescencia en riesgo y en conflicto con la ley, y el llamado abuso sexual. Llamado porque, bueno, vamos a necesitar interpelarlo. Nos interesa particularmente el abuso sexual intrafamiliar por todo lo que nos plantea y lo que puede revelarnos. En este camino fue que nos encontramos con Belén, en realidad con el libro de Belén. Fue desarrollando estas perspectivas que nos encontramos con este libro, nos impactó, nos conmovió enormemente, porque nos parece que contiene una propuesta que es potente. Encontramos muchas coincidencias entre su planteo y nuestras ideas, o las ideas que empezamos y veníamos desarrollando. La presentación del libro de Belén va a hacerse mañana a las 19 horas en el Centro Cultural Atlas. ¿Por qué hablábamos o por qué planteamos desde el título de la convocatoria redefinición, o qué queremos decir con esto mínimamente, a grandes rasgos? No sería de puro pretenciosas. Es a partir de esta teorización que nos fueron generando nuevos centramientos y recentramientos teórico-clínicos. Hablar de desamparo y dependencia pone el acento fundamentalmente en el valor de lo ambiental, y con esto estoy queriendo decir básicamente en los factores externos, y no tanto en el deseo, en la fantasía, en las representaciones. Entonces, el valor de lo ambiental y sus cualidades, tanto las que facilitan el crecimiento personal como las que lo obstaculizan, como serían estas tremendas intrusiones. Nacemos en desamparo biológico, motor, material y psíquico, y este desamparo se expresa en necesidades que requieren ser atendidas y provistas. Sin otro no existimos, y no solo biológicamente, no somos. Incluir en lugar el valor de la dependencia en el crecimiento, considerarlo en serio, reordena la discusión. La idea del psiquismo como algo exclusivamente individual e interno pierde fuerza. ¿Dónde transcurre la vida psíquica? ¿Adentro? ¿Afuera? ¿O se hace imprescindible considerar el espacio intermedio que Winnicott teoriza? Necesidades de redefinir, decíamos. Abuso sexual. Llamarlo así es quedarse en lo manifiesto, en lo aparente, en la superficie. Sexual es lo que se ve. Además de eso, nos llevaría otra pregunta, que es: ¿de qué sexualidad estaríamos hablando? Y lo que no se ve, ¿qué es? Esto es lo que nos plantea Jorge Rodríguez, entre otras cosas. El abuso del que hablamos es un abuso de la dependencia, de las necesidades de la dependencia, que son necesidades de ser. El abusador se apropia de este estado. Jorge Rodríguez y Laura Codina, en conversaciones clínicas, formularon una noción, que es la de traición a la dependencia. De eso queremos hablar un poco. Pensamos que el abusador muerde ahí, en las profundas necesidades de la dependencia y no en el deseo. Eso nos muestra el libro de Belén. Esto redefine, y por eso decimos que esta teoría es un complemento a las teorías psicoanalíticas del Edipo y la castración. ¿Cómo planteamos este encuentro? Un poco la idea de este encuentro estuvo basada en la posibilidad de entender lo que podría generar un encuentro profundo. Así lo pensamos.
Un encuentro profundo con el testimonio de Belén, con el problema del abuso, con lo que podríamos denominar esta peste, intentando posibilitar una aproximación que no sea exclusivamente técnica. De ahí que planteamos este momento con la autora, con Jorge, entre nosotras, los cursantes y ustedes. Una consideración antes de presentar a los invitados y queríamos como dejar esto, presentarlo de una manera un poco amplia pero contundente. Pensamos que abuso se queda corto y resulta cómplice, y sexual encubre poder. Voy a presentar a los invitados. Belén López Peiró es licenciada en Comunicación, trabaja como redactora en diversos medios nacionales e internacionales, es parte del colectivo Ni Una Menos, es escritora. ¿Por qué volvías cada verano? Es su primera novela publicada. La idea es un poco que Belén empiece contando cómo fue que escribió este libro, qué valor piensa que ella tiene, qué discute, con qué ideas quiere discutir. Y personalmente yo tengo una pregunta que nos des tu opinión acerca de los psicólogos. ¿Cómo te han acompañado? ¿Cómo pensás que te acompañaron? Que te acompañamos, si me hago cargo de eso. Y bueno, me parece que podría ser de valor. No sé si presentar ahora a Jorge, te presento después. Bueno. Bueno, hola, gracias por estar acá. Mi universidad también en Buenos Aires, la Universidad de Sociales también está tomada, así que me gusta mucho participar de estas actividades. La presentación mía también allá fue en este contexto, y acompañar la lucha es clave en estos momentos que estamos viviendo, así que lo celebro también. Bueno, un poco el libro se llama ¿Por qué volvías cada verano? Empiezo contándoles cómo surgió un poco. A veces me preguntan cómo lo pensé, cómo lo planeé, y la verdad es que no fue pensado. Creo que las mejores cosas de la vida surgen de ahí. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo, como dijo Fede, soy periodista, estudié comunicación en la UBA y hace 3 años empecé un taller literario de escritura con Gabriela Cabezón Cámara, que también es escritora, tiene varias novelas publicadas, Contratapa es de ella. Cuestión que me llevó a través de ella una convocatoria de abuelas de Plaza de Mayo. Querían publicar una antología para jóvenes sobre relatos de escritores inéditos que hablaran sobre identidad. Ella nos cuenta esta convocatoria y yo digo, bueno, estaría buenísimo poder participar de este proyecto. Un libro de abuelas, la verdad es que me interpelaba. El tema es que cuando me dijeron escribir sobre identidad, yo dije, tengo la suerte de que no tengo ni tuve ningún familiar desaparecido, entonces sentía que yo no podía aportar nada desde ahí. Sin embargo, llegué a mi casa, me senté y lo primero que me surgió es una de las voces del libro en la que narró en primera persona el abuso. La palabra identidad me generó me generó un montón de preguntas. Y lo primero que escribí fue eso, fue mi voz relatando una de las situaciones de abuso. La mandé a abuelas de Plaza de Mayo y me dijeron que estaba buenísima, pero que no me la iban a publicar por el lenguaje que tenía, porque era para jóvenes, y en la novela palabras como coger sobran. Entonces, no... Claro, como si los jóvenes no cogieran, pero bueno, eso es un tema de ellas. Llevé el relato al taller y Gaby me dijo, yo estaba escribiendo otra novela y me dijo, dejá lo que estás haciendo y seguí escribiendo esto. Bueno, llegué a mi casa y lo que me surgió no fue seguir escribiendo esa situación, sino que empecé a escribir otras voces. Me surgió la voz de mi tía, entre paréntesis el libro narra situaciones, todo un entramado de situaciones de abuso que viví entre los 13 y los 16 años. Bueno,
me surgió la voz de mi tía, de mi tío, de mi mamá, de mi hermano, de mi psicóloga, del abogado, porque a todo esto empecé una denuncia penal en el 2014. Me surgieron otras voces y empecé a escribirlas. Y las llevé al taller y me di cuenta que herramientas de la literatura, como la polifonía, me permitían a mí ponerle voz no solamente a mi experiencia, sino también a todo ese contexto que era como un entramado que hacía posible el abuso, porque tiene que existir, o sea, es importante también darle lugar a todo ese contexto que hace posible el silencio, todo ese ahogo que siente una mujer que sufre violencia, porque es impensado creer que solamente están las dos figuras, que es otra de las cosas que yo critico, no que critico, sino que digo que me parece que hay que mirarlo con responsabilidad y perspectiva, que son las categorías de víctima y victimario. Utilizar conceptos tanto judiciales como de los psicólogos, por ejemplo, palabra trauma, le decís a una mujer que tenés un trauma, le cagás la vida, ¿me entendés? O usar conceptos como víctima para referirte a una mujer que sufrió algún tipo de violencia, también es reducir el hecho. O llamar victimario a un tipo que con su salvajismo violó a una mujer, también es reducirlo. Entonces, bueno, las voces me dieron esta herramienta para poder un poco reconstruir todo este ambiente, todo este contexto, y también para reconstruirme, porque eran voces que yo tenía en la cabeza y que entendí que mi voz sola no construía mi identidad. O sea, también todas las demás voces, había un hilo conductor que a fin de cuentas me construían, y poder ponerles palabras, poder ordenarlas fue muy productivo. También un poco el orden de las voces no es 100% cronológica, por el hecho de que me parece que el libro, una de las cosas que tiene es poner en evidencia la cabeza de una mujer que atraviesa esta situación, porque vas ante la justicia y lo primero que te piden es ¿cuándo te pasó? ¿A qué hora te pasó? ¿Qué tenías puesta cuando te pasó? ¿Te tocó con los dedos o te penetró? ¿Te tocó un poco o te acarició? Y un poco utilizar un lenguaje que genere un golpe en el lector es parte del trabajo literario y también político, porque una decisión política es haber dicho que me pasó a mí, y tranquilamente podría haber sido una ficción, porque este libro atraviesa todas las situaciones de violencia. Cuando digo que puede ser trasladado es que siempre existe un contexto y cuando hay una mujer violentada. Entonces, bueno, un poco fueron esas las herramientas de las que me apropié para poder contar mi historia. Entre las voces, no solamente hay voz de mis voces o las de mis familiares, sino también de instituciones que nos atraviesan en lo cotidiano, como es la justicia. De hecho, la justicia tiene una voz que tiene un peso muy importante, hay fragmentos textuales de la causa, en el que no solo me parecía injusto que yo les tenga que contar a ustedes lo que yo sentí solamente cuando me enfrenté a mi abogado, cuando tuve que declarar. Me parece que el lenguaje de la justicia tiene un poder en el que no existen otras, sino que son solamente otros, en donde tiene un léxico y una jerga que de nuevo asfixia. Entonces, ¿qué puertas se abren a una mujer que denuncia? Pocas. ¿Cuáles se cierran? Bastante. Incluso también está la voz de una médica que me atendió, especialista en genitales, cuando yo tenía 14 años, que entré a un consultorio y tenía desgarro vaginal y en ningún momento se preguntó si yo había sido violentada. Entonces, la fui a ver de grande, y una de las cosas que me dijo fue: quizás el día de mañana tenga más cuidado con mis pacientes. Y me parece que en ese sentido el libro está bueno por la cantidad, por todo el entramado que lo constituye, que puede ser útil para una abogada o un abogado, como generar más empatía con una mujer que entra a su estudio y le dice que fue abusada, que fue violentada, que fue violada. Cómo hacer para acompañarla mejor, para darle más herramientas, para hacer ese nexo entre la frialdad
del Poder Judicial y el sentimiento propio, en el que tenés tantos impedimentos, bueno, más allá del terapeuta también me encontré con la perito psicológica, que también, bueno, es su laburo. El tema es cómo hacer tu laburo, cómo una cosa es el trato y otra es el destrato. Y me parece que no solamente en lo profesional, también en lo personal, ¿qué pasa con una compañera de trabajo? Sentís que llora cada vez que alguien la toca. ¿Cómo poder identificar en lo cotidiano? Porque si vamos a hablar, no sé cuántas personas hay acá, pero una de cada 5 mujeres son abusadas, y la mayoría, el 80% es en ámbito intrafamiliar. Entonces, ¿cómo poder estar más atentas para acompañar mejor a una mujer que tenemos al lado? Como madre, cómo escuchar mejor, como hija, porque cuántas mujeres hay que tienen 50, 60 o que se mueren sin haber dicho, hablado. Me parece que eso es fundamental. Y como, bueno, ahora en este momento estamos en la Facultad de Psicología, así que lo que me toca y puedo decirles es que yo hago terapia desde muy chica, desde los 16 años. Y estuvo muy bueno el proceso que pude hacer los primeros 8 años con mi terapeuta. Hoy por hoy no estoy con ella, no sigo con ella, pero sí me sigue acompañando desde otro lugar. Y fue muy interesante que ella no solamente me acompañó desde la terapia, sino que también declaró en la causa judicial. Y eso a ustedes no les paga por eso. Es un aporte también de ella hacia mi causa. No dudó en acompañarme. Otra de las cosas que hice fue escribir la denuncia. Ella me acompañó en el proceso de escritura. Me parece que ahí está en cada uno de ustedes, en cómo se plantean el trabajo que tienen un rol fundamental en todas las mujeres que entran a sus consultorios, también hombres, porque los hombres también son violados o abusados y demás. Cómo los van a acompañar, cómo van a identificar las microviolencias, porque digo, antes de que yo pueda decir que fui abusada, ponerle palabras, había quizás otras violencias que podía relatar. Entonces, me parece que está bueno que ustedes puedan ver cómo hacen ese trabajo desde lo humano, ¿no? Y sí, repensar las categorías, me parece que está bueno, pensar cómo hablamos, cómo escribimos, porque está bien lo académico, en la academia nos formamos, pero después cada uno hace su camino. ¿Qué palabras usamos cuando le hablamos a una mujer y te dice alguien que sería decir tenés un trauma? Justo la otra vez presenté en la Universidad de San Martín y me decía, bueno, ¿cómo trabajaste vos tu trauma? Mira, y ahora con todo el laburo que tengo me jode que me digas que estoy traumando. Imagínate si se lo decís a una piba de 14 que entra a tu consultorio. No habla más la piba, ¿entendés? Entonces, ¿qué palabras usamos para definir? Otra cosa importantísima, las palabras víctima y victimario. Yo en mi lugar me quedo con la palabra víctima, me lo dijeron 1.000 veces. Ojo, igual hay algo que sí quiero decir y quiero hacer aparte. Para poder hacer y haber logrado y haber trabajado todo lo que pude hacer, primero tuve que reconocerme víctima. Por lo menos, cuando te hacen la pregunta, ¿pasó algo? Primero tenés que decir sí. O sea, sí, reconocerte víctima del episodio de violencia que viviste. Entonces, lamentablemente digo, porque es la manera en la que hoy encuentro para llamarlo, sí, primero tuve que reconocerme víctima, pero automáticamente tuve que salir de ahí. O sea, ver qué herramientas me agarraba para percorrerme en ese lugar. Y ahí el trabajo terapéutico es muy importante. En todo el proceso de correrme de ese lugar, porque es como si la sociedad en la que vivimos necesitara que seas víctima, porque ¿cómo vas a ser víctima si tenés ganas de coger, si tenés deseos, si tenés fuerza, si tenés... no entras en la categoría de víctima. Ellos, como también quieren que te amoldes a ese lugar. Entonces, depende mucho de cada una y del trabajo que tengamos que hacer, pero me parece fundamental, urgente, sumamente necesario salirse de ese lugar.
Y por último, la parte del empoderamiento, que es como para mí la tercera, por lo menos la tercera parte de este camino que fue personal, que tiene que ver más con, a mí me pasó en particular cuando entré al taller de escritura, en el que me di cuenta de que por lo que había vivido, no es que tenía una marca, que no era que era algo negativo, porque hasta ese momento, si bien lo había hecho público con mi mamá, seguía siendo como un secreto, que nadie se entere que fue abusada, porque si no los pibes no se me acercan más. Mis amigos me pueden mirar raro, y así mil cosas. Hasta que me di cuenta que no, que eso era una herramienta más en mi vida que me daba, y que yo misma tenía el poder de transformar eso en algo positivo, en este caso en una obra. Entonces, no solamente que no era negativo, sino que al contrario, yo siempre digo, soy escritora, está bien, pero me permitió publicar mi primer libro y que sea una obra de arte, entonces, porque también la tapa la hice yo, entonces me parece que al contrario, si hoy me preguntan, no lo veo desde el lado negativo, me parece que me hace la mujer que soy hoy, y si eso me hace, no tengo por qué despreciar, es parte de mi vida. Pero entender eso es lo que a mí me empoderó, digamos, me dio la fuerza para hacerme cargo, para ponerle palabras, para escribirlo, para hacerlo público, y estoy segura que no hubiese sido posible también sin todo este contexto que hoy en día estamos creando, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios a nivel social, en los trabajos, en las facultades, estamos empezando a replantear ciertas cosas, salimos a la calle, y ese empoderamiento general y social me parece que también hace posible que cada vez más mujeres y con muchas herramientas podamos hablar, podamos decir lo que pasa. Hay algo que generó el libro que fue un poco lo que generan las redes sociales hoy, es el contacto directo con la autora, y justo hoy le comentaba a las chicas, quizás a veces por día son 50 mensajes de mujeres que leyeron el libro y que al leerlo se leyeron y me contaron a mí su historia, y de hecho me escribieron la historia, no sé, por Facebook o por Instagram, y me dicen, bueno, te la cuento a vos y no sé, ya está, y acá terminó mi... Y digo que no importa si me lo dicen a mí, si se lo dicen a una amiga, por lo menos que al leer algo pudieran reconocer una situación y puedan ponerla en palabras, ya es un logro. Entonces me parece que abre una puerta inmensa. Después cada una ve, supongo, cada una recorre su camino. Me parece que a través del libro puedan ver, pueda servirles a ellas como una llave para abrir algo, y darse cuenta de que ninguna mujer ni empieza ni termina en un abuso o en una violación. Entonces, que por lo menos pueda servir para eso, para mí ya es algo que va mucho más allá de lo que pensaba que sucediera con el libro. Así que, bueno, creo que eso por ahora. Sí, el libro genera un montón y va a seguir generando. Esa es la impresión. Y además, no sé, la capacidad creativa y de transformación es lo que te hace lo que sos, me parece. No lo que viviste solamente, lo que hiciste con lo que viviste. Voy a presentar a Jorge Rodríguez, licenciado en Psicología, trabaja como analista, practicó la docencia en las facultades de Filosofía, Letras y Psicología de la UBA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y en hospitales públicos. Tiene un gran recorrido en el campo editorial y participó en tareas de traducción, revisión técnica y establecimiento del vocabulario de textos de Winnicott, Pontalis, Massucat, Laplanche y Biot. Tiene muchos artículos publicados y es autor de Entre sesiones, Lealtades sencillas, Contar, Decir, Hablar, Soñar con los dedos, entre Freud y Winnicott, y el último, De la inquietud a la confianza.
Los libros tanto de Belén como, no sé qué libro trajo Jorge, los pueden conseguir a la salida, los recomiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir estos temas tan complicados. Voy a leer algo, leí el libro varias veces y escribí cualquier cantidad de cositas ahí. Me costó mucho hacer un texto para hoy, pero bueno, hay muchas ideas. Y la primera es la idea de redefinición, ¿no? Es por una redefinición, no una redefinición. Estamos a la búsqueda y en la formulación de una redefinición. Creo que el libro es testimonio de esa necesidad. Y por otra parte, la difusión de este encuentro tuvo una repercusión impresionante en Buenos Aires. Muchísima gente de distintos espacios me vino a ver, quedó conmovida y muy interesada. Entonces me parece que eso también habla de esa necesidad. Belén habló de asfixia, yo puse situaciones congeladas, no sé si usó la palabra congelado, y después anoté, le quita la palabra. Freud en 1938, en Moisés y el monoteísmo, dice que la humanidad pasó por 3 momentos, ¿no? Un momento donde hay una primacía de lo sensorial, otro momento donde hay primacía del pensamiento, de la memoria, del recuerdo, y el tercer momento lo llama espiritual. Yo dije, mierda, ¿qué querrá decir Freud con espíritu? Entonces Freud dice que si le tenemos que creer al espíritu del lenguaje, espíritu significa alma, griega, en griego, en hebreo, en latín y en otras lenguas, se entiende como soplo, como respiración. El abuso asfixia, quiere decir que ataca el alma. Bueno, el libro de Belén es un testimonio increíble, y sin saber lo que ella iba a decir y cómo se iba a expresar, más o menos me orienté en principio por ese mismo lugar, ¿no? Porque el libro está hecho de 2 tipos de textos. Hay una parte del libro que consiste en copia de fojas de las actuaciones judiciales. La otra parte del libro son relatos, como ya decía, voces. En los 2 casos se ocupan de los hechos. Son formas de recordarlos y de distintas maneras de recordarlos, es decir, de establecer los hechos, unos para comenzar a investigarlos y otros ¿para qué? Para no hablar, para mentir, para falsear, para ningunear, para no animarse, etc. Hay múltiples voces que manifiestan muchas posiciones. Esa diversidad de voces en textos cortos, implacables, concentrados, rebanadas precisas y contundentes de una masa que pide cocción en cada lector, presenta una diversidad de formas de la memoria. ¿Cómo conservar lo vivido? ¿Cómo habla lo impensable? Entonces están los oficios, por un lado, que es una forma de memoria abstracta, rara, de una causa. Y ahí hay 4 tipos de oficios: la denuncia, una formulación de incompetencia, los testimonios y las pericias. Cada uno dice cosas distintas. Esas voces están individualizadas, pero no tienen nombre propio. Y los testimonios, ¿no? Por ejemplo, tío, madre, hermana, niñera, etcétera, etcétera,
Los que testimonian manifiestan, refieren, responden. En la denuncia y en la formulación de incompetencia dicen. Y en las pericias informan. Por otro lado, hay otras voces semi-anónimas que hablan, cuentan, van rondando lo vivo perpetrado, evitado, ninguneado, que a pesar de todo persiste, se resiste. Y es sostenido en una voz con nombre propio, la protagonista del relato. Ahí se muestra cómo familiares muy próximos, más lejanos, pediatras, abogados, etc., evitan o piden precisión. En su multiplicidad insiste algo de lo que con lo que Federica terminó su presentación, en que el abuso queda corto y lo sexual encubre el poder. El libro es un cuerpo de papel, una espera que revive en cada lector. Intenta ser memoria viva. Lo primero que se ve en su tapa es un dibujo de un paisaje de campo sin gente, con una sombra inquietante proyectada en el camino. El título: ¿por qué volvías cada verano? ¿Por qué? ¿Por qué volvías cada verano? Porque volvía cada verano. Y está el nombre del autor. El título se me ocurre solitario. Se repite 2 veces más. En los editores decimos cortadilla y no sé qué. Otra más. 3 veces se repite el título. Pero no tiene signo de pregunta. ¿Qué pasa? Sin embargo, se sostiene con pregunta. ¿Por qué volvías? Sí, o con todos los dedos. ¿Por qué volvías? O si decían por qué volvías, es como vos volvías, podía pasarte algo, o lo buscabas. A mí me parece que esta es una pregunta colectiva, que sin demasiada sutileza desliza simultáneamente 3 cosas. Una sospecha, ella es sospechosa de deseo, una acusación y una condena. Sospecha, acusación y condena. Seguramente esa pregunta no la hacen de la mano del Edipo. A mí me inquieta con qué facilidad nos acercamos al por algo será del terrorismo de Estado. Esta pregunta es absolutamente inquisitorial. Hace culpable a la inocencia. La Inquisición invierte la presunción de inocencia. En sus procedimientos condenatorios pseudojudiciales hay que demostrar que uno es inocente o que uno no es culpable. Entonces, nadie es inocente, pero tendríamos que ser todos culpables. Inquisición, esa religión viva, conservada, está presente en casi todas las voces que sin querer queriendo se escuchan en el libro. Al mismo tiempo de ser sospechada de deseo, ¿no?, se subjetiviza el problema, se lo hace personal, interno. Del mismo modo, en nuestro campo se legitima pensar en términos de mecanismos y deseos. Así se ubica el problema entre la sospecha, la acusación, la condena de muchos, de cierta certeza rara de algunos y la inquietud, no siempre sosegada, que mueve a la identificación del acto y del autor. La protagonista, por llamarla de alguna manera, la única que pasó por el horror, de todos modos, no sigue sola. El libro termina con una pregunta. En la última página, una pregunta flaquita, y rodeada de espacio. La última página. Dice, y decime, ¿qué se siente ser abusado?
lo acepto. Cuando el que le hace esta pregunta se la formula, yo digo, ahora no hay ni culpable ni inocente, es la que sabe. ¿Qué sabe? Solo ella siente. Esa pregunta me parece que muestra una curiosidad sexual casi obscena, parecida a contemplar el estado de un resto, un cuerpo accidentado, por ejemplo, asesinado o suicidado. Ahí había vida, una vida. ¿Qué miran? ¿La aparición de la muerte? ¿El misterio de la vida? ¿Qué quiere saber? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué quiere saber? ¿Se va a atrever a abusar? ¿A ser abusado? Bueno. Esa pregunta también afirma: en el abuso hay algo sexual desconocido, atrayente e inquietante. Ocuparse del lado oscuro de lo familiar, sin lo cual el hecho no se da. Esa es una idea. El lado oscuro de lo familiar, es decir, ¿qué carajo es lo familiar? Perdón. Ni carajo, perdón. Por eso te lo pregunto. Entonces, lo sexual del abuso es la manera de dejar afuera lo indecible. Lo obsceno es desafiar a decirlo y al mismo tiempo espiar lo sexual sin correr riesgos. Una manera de presentar algo, que lo quiero presentar, ¿no? Que esta es una forma de presentar lo inquisitorial. Yo lo llamo el pensamiento inquisitorial. La Sagrada Inquisición, como se la llama, tiene más de 500 años. Cuando los españoles llegan a este lugar, el primero que pisa la tierra que pisa la llama dominicana. El que fundó la Inquisición se llamaba Domingo Guzmán. La orden, los dominicos, y el lugar, dominicana. Si no es la Inquisición la que pone el primer pie simbólico, no sé qué es. Todavía está, persiste. Está en nuestro pensamiento, en nuestros grupos, en nuestras instituciones. En este libro aparece, para mí, la manera en que la Inquisición se hace acto perpetuo. Por ejemplo, impunidad, connivencia y corrupción. El rasgo que pregunta, que aparece, es la impunidad colectiva, grupal, junto a la del comisario en ejercicio. El libro, como decía, presenta otros dos rasgos de la Inquisición. La connivencia, que dice que dos nos ponemos de acuerdo para cagar un tercero, cagar tampoco se dice. Pocos relatos carecen de la marca de la connivencia. Y la otra es la corrupción. La corrupción parece ser más tolerada. Está insinuada, por ejemplo, porque si hablan del comisario en ejercicio, por ahí no pueden ir al club, no pueden usar la pileta. Por ir a la pileta, entonces, digo yo, se callarán la boca por ir a la pileta. Puede ser. Y después otras cosas que dice, como nos daban regalos para recibir. De esa forma, a su vez, el comisario en ejercicio le hacía sentir que era una cosa persona, un vale que canjeaban entre su casa y la de los tíos. En estos aspectos más formales creo que se manifiesta todo lo que no es abuso ni sexual y constituye su condición necesaria. A eso me voy a referir. Ahora, entonces, con esto lo que quería plantear era algo, digamos así, de lo social a través del inquisitorial. Ahora me voy a referir a lo familiar, para no pensar exclusivamente en términos individuales. Porque a veces uno no se da cuenta de la importancia que tiene este descentramiento, ¿no?
Freud nos enseñó que la vida psíquica no es solo consciente, que la sexualidad no es solo genitalidad. Con Winnicott nosotros podemos plantear que la vida psíquica no es solo individual. Esto es una locura, porque si yo a cualquiera le pregunto dónde está la vida psíquica, automáticamente uno hace así. No solo en uno, sino en la cabeza. Que sí que hace múltiples reducciones, de lo que no es individual al individuo, y del individuo, del cuerpo a la cabeza. Son dos. Entonces voy a plantear un poquito lo familiar y cómo considero que de lo familiar es necesario y que está hecho pedazos, y así hecho mierda, pero no se puede decir, por la situación. Para simplificar, porque son muchas las cosas, consideramos que denominar abuso sexual en términos de los psicólogos es contenido manifiesto, es lo que se ve. Pero resulta que, por ejemplo, cualquiera de nosotros ve un pibe jugando y dice, es juego, está jugando. Pero no significa que tenga la teoría del juego. Quiere decir que la teoría no es visible ni es audible, es una conjetura, es invisible, entre comillas. Lo conjetural es invisible. Esa es la teoría. Si al abuso, al contenido manifiesto, le aplicamos una teoría de lo individual o localizada en lo individual de muchas formas, lo vamos a pensar exclusivamente en términos de tipo y mecanismo, por ejemplo. Si aplicamos una teoría del desamparo y la dependencia, entonces lo vamos a poder pensar de otra manera. Porque en realidad Freud y Winnicott estudian lo mismo, estudian al papá, a la mamá y a los hermanitos. Freud desde el Edipo y Winnicott desde lo ambiental. No los piensa exclusivamente en términos de Edipo, pero esas personitas, sin esas personitas ninguno de nosotros somos. Se me apareció una idea, que se las tiro ahora sueltas, por ahí tenía que haber llegado, tengo que llegar, pero se las digo, para que no se me vaya. En el tema de la asfixia, en el tema de lo congelado y en el tema de lo que quita la palabra, es como que si se rozara, ¿no? A mí me sale una palabra que antes de Winnicott yo no le daba pelota, que es la palabra sagrado, lo sagrado. Por ejemplo, en mi barrio si a un tipo le decís hijo de puta te puede matar. Mamá es sagrada, la vida es sagrada, la familia es sagrada. Algo de verdad hay en designar con lo sagrado a algo. ¿Qué designa sagrado? Un sagrado no religioso. Designa un lugar que sería el hogar. Me causaba gracia porque perdón por los abogados, ¿no? Me causaba gracia a mí que soy ignorante, que en los, ¿cómo se dice? En los oficios, ¿no? El hogar, lo que yo llamo hogar, ellos lo llaman domicilio. Es el domicilio, es decir, es un lugar de identificación exclusivamente. Pero resulta que, como dice Eliot, es un poeta que yo amo, hogar es el lugar donde empezamos. Hogar es el lugar donde empezamos. Entonces lo sagrado es un lugar, primero. Entonces yo voy a usar la categoría de lugar para ubicar el abuso. Voy a usar tres: lugar, estado y experiencia. Lugar. ¿Cuál es el lugar donde vivimos? Federica preguntaba, ¿dónde estamos? Interno, externo, intermedio. ¿Dónde mierda estamos? Como estamos escuchando a Fito Páez, por hacer una gentileza a los rosarinos, lo que no sé si les gusta. Pero bueno, ¿dónde estamos cuando escuchamos? Winnicott dice a los Beatles, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el lugar? ¿No? Cuando ella escribe el libro, ¿dónde está? Cuando lo lee, ¿dónde está? Es decir, el tema del lugar es fundamental. Si nosotros por un instante pensamos de que este piso se puede mover y caer y abrir, salimos corriendo.
pero no lo pensamos. Quiere decir que el espacio es impensable. Entonces, desde el punto de vista del lugar, el lugar hecho pelota es una de las coordenadas que una mirada interiorizada, subjetiva, no tiene en cuenta. Un punto. El otro punto son palabras muy pesadas. El otro punto es de lo sagrado. En los dichos populares la vida es sagrada. Lo que se despliega en ese lugar es el vivir, es el ser. Es lo que Freud llama el alma. No solo lo subjetivo, lo interno, eso está. Y lo otro que se juega en lo sagrado es una de las consecuencias de que un hogar se hagan las cosas mínimamente bien, mínimo. No, Winnicott dice con cuán poco alcanza, con muy poquito alcanza. Uno puede vivir en condiciones, cualquier condición puede haber vida. No quiere decir que yo esté diciendo que necesitamos peores condiciones. Quiero decir que en cualquier condición uno puede vivir. La vida se la rebusca. Hay que ayudarla, pero se la rebusca. En lo familiar, eso que estoy llamando vida, una de las vías de la consolidación es un sentimiento, que es lo que los medios de comunicación atacan, que es la inseguridad. El sentimiento de la confianza. Pero la confianza es un sentimiento, es una capacidad, como la capacidad de estar sola, como la capacidad de relacionarse con los otros. Es un largo proceso llegar a tener confianza, ¿no? Belén habló como si tuviera confianza, y, digamos, vacilando pero con confianza. Yo de pronto te doy más confianza, ¿entienden? Es decir, se pierde y se conquista, aparece y desaparece. Pero llegar a la confianza es un laburo impensable, lento, solitario, silencioso. ¿En qué se basa? En la confiabilidad. Síganme que no lo voy a defraudar, es el ejemplo opuesto. La confiabilidad. La confiabilidad. Que el ambiente sea confiable. Si el ambiente es confiable, yo confío en él. Empiezo a confiar en él. El dólar, el papelito verde ese de mierda, dice in trust. We trust in God. Trust. En inglés hay 3 palabras, ¿no? En castellano parece que es la misma. Trust quiere decir confiar en él. Confiar en él. No confianza, que es abstracta, no, confiar en él. La confiabilidad es una cualidad mental, el confiar en es un producto de la confiabilidad, y la confianza es una capacidad psíquica que vendrá después de la primaria, o nunca, qué sé yo. Quiero decir que este es el sentimiento sagrado. Esto es lo que hace mierda la violencia, la asfixia del abuso. Hablando, qué sé yo, conversando sobre esto, hablábamos de traición a la dependencia, violación, se viola la confiabilidad y se viola la forma, como una forma básica de la vida, que es la vulnerabilidad. Después me voy a referir a ver cómo podemos pensar la traición a la dependencia, porque tenemos que ver qué es dependencia. Entonces, digamos, me parece que puede servir para pensar el abuso 4 ideas. Una es la idea de estar en abuso, estar, no ser abusado, estar. Otra es el afecto, qué afectos aparecen ahí. Otra sería las experiencias que se dan, y otra es la situación, es decir, implica el lugar.
ahí violación también corre lo sexual. Claro. Sí, digamos, porque además nosotros tenemos una sola palabra para decir por ejemplo, violaste la luz roja, ¿no? Violaste la Constitución y otras violaciones. Es la misma palabra. En inglés hay dos, rape, que es la sexual, y violation, ¿no? No estoy defendiendo al inglés, simplemente digo que a veces nosotros nos sobran palabras y a veces sintetizamos demasiado, ¿no? Por ejemplo, tenemos para hacer dos series tal y definir una sola, así que no estamos en inferioridad de condiciones. Quiero decir que a veces el lenguaje oculta y a veces manifiesta, pero violación efectivamente no está localizada exclusivamente, ni mucho menos en lo sexual. Y único es un teórico de esa violación del alma o del ser, que es efectivamente lo violentado y violado en este tipo de situaciones. Porque esta situación, ¿no? Porque en el fondo, a mí me parece como una especie de puerilidad ignorante de mi parte, ¿no? Porque de derecho no sé nada, querer probar lo que ya se sabe y definir lo que ya se sabe con lo que ya se sabe, que el acceso carnal es el acceso carnal. Entonces, si la violación solamente consiste en decir que esta persona tuvo acceso carnal con esta persona, evidentemente a los hechos no le agregamos absolutamente nada, solamente identificamos al autor. Pero bueno, eso sería discutir otras cuestiones, ¿no? Pero efectivamente, de esa violación sola no se trata, porque a mí me parece que el cuerpo se olvida, pero el alma no. Por eso lo que persiste en la memoria es, me parece a mí, Belén, en esto, en otras cosas yo puedo saber, porque viví otras cosas, que el dolor es inextinguible, no prescribe. En cambio, de pronto, algo que pasa en el cuerpo, sí. Eso no quiere decir que sea fácil, pero se supera, se olvida. De hecho, las madres se olvidan y tienen otros hijos, y las mujeres que no tienen hijos no saben y tienen un hijo y después se olvidan y tienen otro hijo. Y no puedo decir, yo solamente tuve un parto en un sueño, pero no me dolió. Pero no sé, las personas que han parido es una situación de dolor y sin embargo se olvida. Es decir, yo creo que el cuerpo tiene un olvido genial, ¿no es cierto? Pero el alma no, o no de la misma manera. Entonces, lo que quiero plantear es, primero, cuáles son los tipos de desamparo que Federica mencionó, hablar un poquito, y qué pasa con esos desamparos en la situación de abuso, por un lado. Y por otro lado, lo que quiero plantear, y con esto redondearía para no ser un poco heavy metal, cuáles son las cualidades ambientales, ¿no?, sanas, necesarias y fundamentales, y que en el abuso están hechas mierda. Estas dos cosas. Hay más cosas que vamos a dejar el espacio para las preguntas y otras intervenciones de Belén y Federica y ustedes, y por ahí aparecen y las comentamos. Yo digo para no sé qué hora es y no sé si es mucho, ¿no? 6:30. Bueno. Entonces, el desamparo es biológico porque nacemos inmaduros. Yo a eso lo llamo sagrada inmadurez. Sagrada. De vuelta. ¿Por qué? Porque si no fuésemos inmaduros no seríamos el animal humano que somos. Seríamos otro tipo de animal. Entonces hay un desamparo motor porque el que está en desamparo no controla la motricidad. En el abuso, en las situaciones parecidas, equivalentes, se refuerza la inmovilidad.
se refuerza junto con la dificultad para defenderse. Se está en una situación que va desde prisionero a esclavo. Eso se expresa en situaciones de despersonalización. Por ejemplo, lo ineludible de esta situación en el niño pequeño se hace real en la idea de prisionero. La situación le va quitando movimiento, le impide movimientos espontáneos. Ese sería el desamparo motor. Mencioné el terrorismo de Estado, y, ¿no?, relacionándolo con la Inquisición, creo, y que me inquieta, el por algo será, porque volvés. Preguntar por qué es una cagada absoluta, siempre, ¿no? Hay que llegar al por qué sin preguntar. Uno, digamos, ¿qué cosas tienen de equivalente, ¿no? Por ejemplo, el secuestro, mantener prisionero, torturar, sustraer, ¿no? En el abuso, y ella lo dice en el libro, hay muchas sustracciones, muchos robos, desaparición. Es muy complejo, no quiero forzar, ni quiero hacer propaganda política, ni en un sentido ni en otro, no, simplemente lo estoy tomando como hecho y como el terror, ¿no?, que nosotros vivimos en esa situación. Y el terror también es una situación, es un tipo de experiencia de la persona que está pasando por esa situación, ¿no? Entonces, volviendo a desamparo motor, desamparo material. Quiere decir que una persona que está en desamparo no puede proveerse de lo que necesita. Un pibe, ¿a dónde va a ir? No se puede ir de la casa donde está. ¿Dónde iría papá? Está en desamparo material. Desamparo psíquico. El que está en desamparo todavía no tiene yo. Tiene cuerpo, pero no tiene yo. El yo tarda mucho en construirse. Mucho, y se va construyendo, tarda. Pero todo lo que es sentido está presente. Hay sensaciones, hay necesidades, hay angustia, hay dolor. Eso está. Pero como todo eso no es pensable, es sensible, es vivible, es inasible, es fugaz, es como una relación con uno mismo. ¿Y qué hace con eso? Entonces necesita la asistencia de alguien para eso. Si la necesita para lo sano, y dar una teta de pronto es un quilombo universal, imagínense una situación de abuso. A veces invocar algo de la vida cotidiana sana es muy difícil. En una situación extraordinaria como es la situación de abuso, mucho más, ¿no? Entonces hay un desamparo psíquico. Y respecto de la inmadurez, se conserva una inmadurez insana, porque lo que se frena y se roba, también se sustrae, es el crecimiento potencial, aunque favorece otro tipo de crecimiento en el caso de que se pueda realizar. Pero es un crecimiento a costa de ese tipo de sufrimiento enorme. El crecimiento potencial no estaba a costa de un sufrimiento enorme, estaba a costa de la vida, ¿entiendes? Entonces yo eso lo pienso también como por el lado del desamparo, por decir así, más biológico. Respecto de las cualidades ambientales, se necesitan un montón, ¿no? Por ejemplo, para tomar como modelo del desamparo al bebé, ¿no?, que es distinto, psicoanalíticamente hablando, es el infant. Freud, cuando estudia de Edipo, no está hablando del infant, está hablando de lo infantil. Entonces en Freud hay un movimiento del pensamiento muy profundo, de lo infantil a lo infant. Si nosotros solo pensamos en términos de lo infantil, no tenemos en cuenta la teoría del infant. Y la teoría del infant es la teoría del desamparo.
desarrollada por Winnicott como teoría de la dependencia. Para el infant son necesarias muchas cualidades ambientales. Por ejemplo, primero, lo infantil, según Freud, ¿no?, tiene el rasgo esencial de ser autoerótico, es decir, se puede autosatisfacer. Lo infant no se puede autocuidar, no se puede autoproteger, no se puede autoproveer. Entonces ahí tenemos tres funciones, rasgos, cualidades del ambiente necesarias, esenciales: cuidar, proteger, proveer. Están todas relacionadas. Para que esto se va realizando con el cuerpo, se realiza con el cuerpo, no con la cabeza, con el cuerpo. Hay que agarrar, hay que hacer y hay que dar, ofrecer, poner ahí. No es que uno le mete la teta, no, le pone y el otro agarra o no. No hay que meter, hay que poner ahí. Todo es así. Todo, absolutamente todo. Nosotros aprendimos a leer porque nuestra maestra nos enseñó. Aprendimos cuando se nos cantó el orto, y no sé cuándo, a caminar, a hablar. Siempre es así. Uno no sabe cuándo va a aprender y el otro no sabe cómo meter. Es imposible. Lo que se quiere meter, alguien está boicoteándome. Haciendo música. Pero cambien el sonido, por favor. Entonces, tenemos tres funciones que en inglés suenan lindo: holding, handling y presentificación del objeto. Y después hay otras tres, de las cuales mencioné una, ¿no?, que el ambiente tiene que ser continuo, ¿no?, tiene que estar disponible y tiene que ser confiable. Y para todo eso se necesita un cuerpo vivo, no la ausencia. Como decía Freud, de la neurosis es la transferencia. Al enemigo no se lo puede batir en ausencia ni en efigie, ni con fotos. Tiene que estar presente. No sé, esto es lo que es alterado en el abuso. Cuida lo vivo de la vida, protege de lo imprevisible, provee de lo que se necesita. ¿Qué pasa en estas situaciones? Los cuidados se transforman en amenazas. La protección en intrusión, ataque, tortura. La provisión en sacar. Y sus condiciones, ¿no?, lo que tendría que ser continuo, mínimamente continuo, se presenta en forma atormentadora, errática, inesperada y esperada. La disponibilidad se transforma en arbitrariedad y una previsibilidad sin defensas. Sabe que algo le harán, no sabe cuándo exactamente ni cómo. Y la confiabilidad en arbitrariedad y violencia. Dejemos por acá y seguimos. Quiero agregar las cosas que me surgieron un poco a partir de lo que decís. Primero, gracias. Hay dos cosas que me llegaron mucho y que quizás están en el centro del escena y no creo que no las mencioné tanto, y es el cuerpo. Cuando vos mencionás esto de que el dolor es inextinguible, a veces es cierto, pero también es cierto el tema del cuerpo. Cuando una mujer es abusada, hay como una expropiación del cuerpo. El cuerpo deja de ser tuyo, pasas a ser objeto de un otro. Hay una cosificación. Sin embargo, con el tiempo, el cuerpo olvida y como ese ahogo, esa asfixia, ese peso sobre los hombros va cediendo. Y hay, obviamente, con esto que también vos decías, hay todo un proceso detrás, ¿no? Pero hay oportunidad de un dominio propio.
no está, toda tu vida no está fuera de tu alcance, sino que hay una posibilidad de reapropiación. Y otra cosa también, el cuerpo también está cuando hablamos de amor, porque a mí por lo menos en mi situación, y creo que cuando se da en contextos, cuando el abuso se da de forma intrafamiliar, hay un amor que se da. El tema es cuál es el costo, ¿no? Porque ahí a ese amor yo lo pagué con cuerpo. Entonces ahí el cuerpo se vuelve a meter en escena, como si fuera un método de pago, como si fuera un trueque. Entonces, cómo volver a tener dominio sobre él es importantísimo. Y otra cosa que me fue muy útil pensarlo es esto de estar abusada o ser abusada. Siento que se genera cuando decís ser abusada es lo mismo que ser víctima. Es una categorización o una identificación que es inquebrantable, es muy fuerte, tiene un peso que de nuevo asfixia, de nuevo quita palabra. Entonces poder, en cambio, el estar genera como un por correrse de ahí. Es importante, y me parece que también el libro apela un poco a eso, no generar más revictimización ni en los consultorios, ni en los medios, ni en el lugar que cada uno esté, ¿no? Porque cuando de pronto un poco les contaba, me hacen una entrevista, lo que sea, y me preguntan de nuevo, como, ¿qué sentiste? ¿Cómo está tu tío hoy? Yo decía, carajo, no entendieron una mierda. Pero bueno, pasa. Entonces, estar acá, que puedas hablar de igual a igual, tratarme como un igual, no me trates como una víctima. Es lo que hace que una pueda correrse de ese lugar. Entonces, y también un poco la figura de romper con la figura del buen hombre, del buen hacer, porque un poco el libro está teñido de eso. Es un policía que es armado, que es el buen familiar, el que sale a defender, el que da amor, el que cuida de sus sobrinas, de su hija, que además colabora con la iglesia, hace tareas hospitalarias. Por eso la pregunta, ¿por qué volvías? O ¿cómo puede ser si él es así? Entender que puertas adentro también puede pasar otra cosa, no ser ingenuos, no reducir. Plantear siempre la pregunta, pero no hacia la mujer, porque cuando hablas de inquisición, es como todo el tiempo el cuestionamiento es a la mujer que denuncia, jamás al abusador. Cuando me preguntan la cantidad de veces que yo declaré, que tuve que rectificar, que escribir la denuncia, que la pericia, fueron más de 8 veces. En cambio a él lo llamaron una sola vez y le arreglaron todo en un mismo día para que pueda hacer todo junto. Entonces, si el cambio está, digamos, el cambio positivo, no el que nos imponen, el que queremos nosotros en estos términos, lo que queremos nosotras es un poco lo tenemos que hacer, lo tenemos que construir y es en todos los ambientes de la vida. No solamente en los consultorios, sí, pero también en la calle, adentro de la casa. Así que bueno, era un poco eso lo que me había parecido. Bueno, en relación a eso que decías, ¿no? A él lo llaman una sola vez. Jorge, cuando leía el libro, dice, al abusador la justicia lo llama el autor. Encima tiene el privilegio de ser el autor. Si no, algo parece grandioso. Sí, muy impresionante. Una de las razones por la que la idea era pensar con Jorge algo de esto, en relación entre reordenamiento y recentramiento, tiene que ver con la teoría que él tiene acerca del cuerpo, que es una lectura de, o sea, que habrán visto que
necesidad que tenemos de pensar es básicamente el cuerpo, y que no tenemos uno. Él habla de los cuerpos. Por eso me gustaría por ahí que puedas, porque por ahí una teoría del abuso que hace eje en lo sexual, hace eje en un cuerpo, que es el cuerpo erógeno, y se olvida de otros también, otros cuerpos, que es una de las teorizaciones que a nosotros nos permite abarcar otro terreno. Y también la diferencia que veíamos entre, tu libro es casi un tratado sobre el dolor. Creo que en la imagen yo tengo marcado todo donde odias dolor. Es muy impresionante. Y hablaba del trauma, ¿no? O cómo se refieren los psicólogos al trauma. Y nos parece que esa es otra de las cosas que se redefinen a nivel de terminología. Como traumático hace eje en una teoría que termina apuntando a algo individual, más, si hablamos de trauma psíquico, que queda montado en un terreno individual y además psíquico. Y como dolor restituye cuerpo. Nos devuelve algo de cuerpo y de vivencia corporal que trauma pierde, además de que lo deja, localiza, y también a veces pareciera que responsabiliza. No sé si querés decir algo relacionado a los cuerpos. Daría la pregunta y si no, sí. Bueno, si alguien quiere intervenir, decir algo, iniciamos un diálogo. Sos la sexta. Hola, mi nombre es Araceli y bueno, preguntas me fueron surgiendo en mi mente, muchas, pero también me interesaba poder apuntar un poco sobre toda esta teorización del abuso. Pero la que más me vino a la mente fue para hablarte acá y preguntarte ¿por qué crees vos que te preguntaba todo el tiempo cómo está tu tío hoy? Podría agregar algo más de que, o sea, mi propia experiencia me dijo como que el hecho de que una mujer o un varón sea abusado tiene una carga social de que si sos la persona que denuncia, parece que hasta terminás siendo la persona que afecta, es como si se fuera a dar vuelta la tortilla, digamos. Y vos de repente serías, como esto que estabas aclarando antes, serías la persona como que está condenando socialmente, ¿no? A ese abusador, como estamos diciéndolo entre comillas. Lo dejo para que vos puedas responderlo. Bueno, por un lado, la primera parte, cuando me preguntabas por qué creías que me preguntaban por mi tío, un poco lo decía más en referencia a los medios. Y tiene más que ver con que vende más la historia de vida que el libro en sí. Hay como un amarillismo, un poner, la verdad es que mencionar en el título víctima, traumada, abusada, la verdad es que es mucho más fácil, y justamente la pregunta esa me la hizo un hombre. Entonces como que me la hizo un periodista que no había leído el libro. Sí, quizás hay otras más en referencia a mi historia familiar y no a mi proceso de escritura, el trabajo personal, sino de nuevo una pregunta sobre el bienestar de... y después la otra parte totalmente. Y eso se da desde un principio, cuando esta pregunta, ¿por qué volvías cada verano?, ya está poniendo la responsabilidad en vos, no en él. Porque de última, no hubiese vuelto más, o sea, y hubieses terminado con esta situación, ahí te están poniendo la responsabilidad en vos. Entonces sí, fácilmente, de hecho, uno de los principales motivos, o las principales cargas por las que una mujer no habla es porque decís, teniendo en cuenta que la mayoría es en ambiente familiar, por ejemplo, mi principal miedo es, bueno, pero voy a separar la familia, bueno, pero
¿qué va a hacer mi tía? Uy, no, pero mi prima es el padre. Hasta que llega un momento en el que decís, pero carajo, les estoy haciendo un favor, porque yo, una de las cosas que me pasó fue y que me hizo este clic en el que me di cuenta de que no era responsable, fue una de las veces que viajé para contarle a mi familia lo que había vivido y que un poco decirles cara a cara lo que me había pasado y que ellos tomen la decisión porque es un pueblo muy chico. Una de mis primas más grandes se angustió, pero muchísimo, muy diferente al resto de mis primas. Yo dije, ¿pasó algo? O sea, y me dijo, no, bueno, vos sos fuerte, vos podés hacerlo, yo no puedo, tengo hijos ya. Él la ayudaba económicamente, además. Y yo por dentro pensé, pero pará, primero, la idea de que nunca hay una sola víctima. Porque además ya había golpeado anteriormente a su esposa, a mi tía. Y por otro lado, pensé enseguida cosas que quizás ni tenían sentido en ese momento, pero me pregunté, quizás si ella hubiese hablado, tiene 10 años más que yo. Quizás a mí no me pasaba. Y digo, mirá, si yo no hablo o no hablo quizás, pero no denuncio, no hago alguna acción concreta y dentro de un tiempo me entero que el tipo hizo algo con otra mujer, ¿yo qué hago? Y en ese sentido me di cuenta que no era responsable de lo que había pasado, pero sí era responsable de hacer algo con lo que había vivido. Porque tenía las herramientas, hay muchas mujeres que no las tienen, tenían las herramientas para pagar a un terapeuta, tenía padres que si bien, como dije, hay un contexto de vulnerabilidad, hubo ausencias y demás, ante la primera palabra me creyeron, entonces esa era otra herramienta, ya no podía hacerme la buena. Y por otra parte, haber podido conseguir un abogado, o sea, tenía herramientas que un montón de mujeres no tienen al día de hoy. Entonces, ahí sí, a mi modo de ver, yo sentía que tenía una responsabilidad. Después, bueno, también entendí que habiendo hablado y habiendo dicho lo que había vivido y contado y habiendo prevenido a las personas que estaban en ese entorno, después si ellos ya deciden volver a llevar a sus hijas o a sus hijos a la casa de él, ya ahí no corresponde, es un territorio de otro. Pero en lo que a mí, o sea, me correspondía, creo que en ese sentido lo hice. Pero sí, totalmente. Lo más fácil es lo primero que pasa es que se da vuelta la tortilla y la misma víctima pasa a ser victimaria. Entonces, además dice otra cosa que me gustaría decir, y ahí tomar la pregunta me parece así como central en relación a una de las situaciones que necesitamos redefinir, decíamos, que es el temor a causar el desastre, que en tu libro aparece y nos pone como en el centro algo en relación a esto que Jorge trabaja como composición de lo familiar, cuando lo que debe venir de un lado, ¿no? Este temor a causar un desastre que en realidad ya haya sido ocasionado a alguien y por otro. Como en esa inversión, no solo que se invierten estos roles, sino además esta carga, y esta carga que es de enorme sufrimiento y que a nuestro criterio corre la idea de culpa edípica, o sea, de lo que se trata, más allá de que alguien pueda hablar de culpa, porque todos hablamos de culpa, como, bueno, culpa parece ponerse en un concepto, entonces también pensar que ahí se trata de culpa y esa culpa es edípica, también nos parece falaz, nos parece que en realidad lo que está en juego es este temor a causar un desastre por esta carga e inversión que se produce. No sé si querés decir algo. Digamos, lo que están planteando a mí de alguna manera me confirma que este tipo de situaciones, ¿no?, el que las está viviendo, está netamente puesto entre, por ejemplo, lo decible y lo indecible, entre lo creíble y lo increíble. Ella recién dijo, cuando mis padres me creyeron, ¿no?, necesitaba una cualidad ambiental de ser que le crean. Yo digo, lo que vivió
lo creía, pero le resultaba increíble. Lo increíble, lo indecible, son palabras difíciles para plantear lo que yo llamo desamparo psicológico. Es increíble, ¿no? Porque no hay creencia, y la creencia es yoica, pero es vivible, es sentible, pero es indecible, pero es sentible. Duele, pero es indecible. Este movimiento me parece fundamental para colocar una pata en la redefinición de abuso, en lugar de lo impensable. Es muy importante, porque en todas las manifestaciones se plantea lo mismo, me parece a mí. Este movimiento de lo indecible a lo decible, y de lo que no se puede decir, de lo que no se puede decir así, porque nosotros somos inocentes, ¿no? Conocemos y no conocemos, pero todo el tiempo estamos al borde de lo incognoscible. Es decir, es la presencia de lo incognoscible lo que esto también pone sobre la mesa. ¿Me explico? En el sentido común solo conocemos, lo incognoscible no existe. Pero como la situación de abuso es una situación fuera de lo común, hay tres estados. El estado anterior me hizo pensar en los veteranos de Malvinas, ¿no? Yo trabajé mucho con veteranos de Malvinas. El tipo que iba a la guerra, antes de la guerra, era un boludo contento que laburaba en la carnicería. Llega a la guerra, es un soldado, o lo matan o vuelve como veterano. El que volvió jamás no tiene nada que ver con el que era. Son tres estados: ordinario, extraordinario, neoordinario. En las situaciones estas se viven estados extraordinarios. Pero estados extraordinarios en situaciones de dependencia. Es decir, lo extraordinario te coloca, te refuerza la dependencia y el desamparo. Si sos un niño, te está reforzando en forma bruta, intrusiva, el desamparo normal. Entonces se refuerza esta dificultad del indecible, por ponerle una palabra difícil, ¿no? Porque se le da mucho valor al decir, yo creo que sí, ¿no? Pero hay muchos movimientos que están presentes en este sentido, ¿no? No sé si me explico. Bueno, quería decir eso. Después me quedé pensando, se me vino una idea y se me fue ahora, ¿no? ¿Por qué la persona que pasa por el estado extraordinario? Porque los veteranos de Malvinas no quieren hablar, no hablan con nadie, ¿por qué? Porque si empiezan a hablar de verdad, se empiezan a levantar todos como en esta reunión y no queda nadie. Entonces, ¿para qué hablar? Primero. Segundo, ¿vos vas a tolerar lo que yo sufro? Si yo no lo tolero, ¿vos lo vas a tolerar? ¿De verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, es una situación límite, ¿entienden? Entonces, no es joda. ¿Qué hice ayer? Sí, puedo hablar. ¿Qué sé yo? Estoy viendo tele, qué sé yo. Puedo hablar. De lo común puedo hablar. Pero de lo extraordinario y de lo indecible es muy difícil. Y de lo incognoscible más todavía. Entonces, digamos, las situaciones extraordinarias tienen la ventaja, no sé si la triste o qué ventaja, o la insólita ventaja de colocarnos ante el misterio y la gravedad de la existencia. Pessoa dice, a mí me gusta mucho Pessoa, que no escribe una puta palabra, esto digo yo, sin tratar de rozar el misterio y la gravedad de la vida. Un poco Belén está en esa posición, creo, eu acho. Perdón, sí. Bueno, esto pensaba, recién vos, Jorge, hacías alusión a lo indecible. Y estamos asistiendo a un acto en donde el indecible se pone en cuestión, porque estamos diciendo, Belén, en nombre propio, está diciendo, ¿será posible que podamos escuchar? Pregunta para quien quiera. Los psicoanalistas trabajamos mucho la categoría de la escucha, pero la sociedad, la cultura, los movimientos que se están generando culturalmente
están tratando de romper algo que no se puede escuchar, me parece. Yo sigo porque justo iba por ese lado, recogiendo el guante de la pregunta que me hizo, que pensaba de los psicólogos, y donde además, bueno, Jorge desarrolló todo lo que tiene que ver con las cualidades ambientales necesarias y toda la polifonía que trae. Yo iba leyendo y era, este también le saltó la mano, este también le saltó la mano, era como el derrotero de lugares donde se te iba soltando la mano, ni hablar de los legajos y los oficios policiales, ¿no? Y me parece que hay algo nodal en relación a las cualidades ambientales que trajo, que tiene que ver con qué cuerpo escuchamos cuando estamos escuchando. Creo que tiene que ver con eso. ¿Qué historia contamos cuando estamos haciendo un informe? Digo, porque además yo justo trabajo en esto, pero en realidad todos trabajamos con estos estados de desamparo. Y me parece que también hay un descentramiento y recentramiento en lo que tiene que ver con nuestra clínica. Primero, lo fundamental que trajeron, no pensarlo como algo intrapsíquico. Yo creo que nuestras teorías determinan también el modo de intervenir. Y si podemos escuchar el ahogo, que nos trajeron como noticia, pero que siempre está presente. Tu título del libro podría tener el título de ¿por qué no lo dijiste antes?, que es lo que aparece recurrentemente en todas las situaciones. Y de todas las cualidades que uno puede tener y poner en juego, que no son solo lo que uno diga verbalmente cuando uno está acompañando a alguien que pasó por esa situación, sino que la cualidad de la credibilidad, los que han tenido ocasión de acompañar a chicos, a chicas que traen estos relatos, es impresionante lo que vuelve del otro lado. A alguien que pasó por esta situación, ser creído, aún en chicos que por ahí tenemos ocasión de entrevistarlos en una escuela y que ninguno de las familias creyó. Yo tuve la suerte de que me creyeron inmediatamente. Tiene efectos, no sé si llamarles reparadores, sanadores, pero todo lo que tiene que ver con revictimización, que se escucha en boca de uno, de otro, de defensores, de fiscales, y creen que está en el instrumento en sí, no se puede protocolizar. Eso es algo que hace a nuestra ética de trabajo. Bueno, a mí me pasaba eso en relación a como una vergüenza de disciplina profesional, ¿no? Porque no puedo decir si los psicólogos van a actuar de tal o cual manera. Esto no es así. Y me parece que tiene que ver con cómo lo pensamos. Y yo recogería por el lado de cualidades ambientales lo que hacen nuestras intervenciones. No sé si expresarse un poquito en relación a eso, pero tiene que ver con no tener miedo a tomar contacto. Uno tiene que estar único, vivo, sano y despierto. Y en esta clínica, mucho más. Es una clínica de cuidado, realmente. Pasa por sus niveles. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario y después retomamos? Bueno, primero gracias por Belén, por tu libro, porque es un testimonio de valor, y a las chicas también por esta actividad. Jorge, la verdad que me parece como que es muy importante poder estar haciendo esto acá en la facultad hoy. Y nada, brevemente yo les quería preguntar en relación a algo que me parece que bueno, ligero, pero que es central a la hora de también pensar lo que traía Iván, ¿no? Como la disputa por el sentido del conocimiento de la universidad que necesitamos defender y también redefinir, reconstruir, ¿no? Hacia adentro de la academia, porque bueno, hay
estos problemas que decimos que tienen nuestras teorías, nuestra necesidad de redefinirlo, urgen en el sentido de que, bueno, en nuestra facultad todavía se reproducen lo peor de las teorías psicoanalíticas, en el sentido de lo que refuerza justamente la dominación, la idea de culpa, de víctima, y también esta idea de seducción. Entonces, como que por ahí preguntarles un poco si podían profundizar más en el sentido de qué ganamos, en todo caso, qué podría ser importante a la hora de descentrar esta cuestión de la lectura erítica o de la lectura del cuerpo erógeno, o cuáles en todo caso también son los problemas de sostenerla. ¿Qué ganamos? Decía. Bueno, tomo la posta después, porque conseguir Jorge. En principio creo que lo que nos aplasta es el dogmatismo, ¿no? En cualquiera de sus formas. Eso es lo que nos hace bolsa a la hora de pensar o abrir lo dogmático. Y cuando algo que puede parecer un elemento interesante, que se introduce también, no se dogmatiza, se complica. Yo creo que ganamos en posibilidad justamente de este corrimiento que en línea general planteábamos cuando en el curso planteábamos una manera de pensar salud y enfermedades, de algunos estos descentramientos de lo individual. Es un descentramiento, me parece fundamental, que nos permite recuperar más que volvernos especialistas o super especialistas en alguna especie de mecanismo interno y en simbolización, nos permite recuperar estados y experiencias que alguien puede vivir en esta situación. En este caso me parecía que plantear algo en relación a categorías equivalentes a la del terrorismo, por ejemplo, aporta cuando estamos frente a la prisión, a la hubo, al cautiverio, ¿no? Ya no estamos, me parece que recuperamos estados y experiencias. Cuando intentamos pensar en términos de, más que de culpa, temor a causar un desastre, y cómo reubicarla en su justa medida y en el término adecuado, qué es lo que causó desastre, libera. No sé. Me parece que algo de eso dice Belén cuando dice me liberó. Todo esto que durante mucho tiempo no podía decir, cuando empecé a decir, me liberó. Porque una de las cosas que produce esto de la inversión de la carga y que en realidad aquel que padece, o el niño, o el que está en situación de desamparo, en vez de ser protegido, quede cuidando, ¿no? Esta noción que por ahí trabajábamos en el grupo de objeto protegido, como el adulto, muchas veces el agresor se convierte en un objeto protegido, o toda la familia, o diferentes miembros se convierten en objetos que el niño, o aquel que padece, o el adolescente protege. Y por proteger no se puede. Bueno, la idea de que el daño surge de uno. Por eso reubicar, recuperar el valor de lo ambiental y lo que pensamos como teoría del desamparo nos parece que nos permite reubicar algunos estados. Y, por ejemplo, en algunas situaciones no quedar trabajando en términos de fantasía, de representación, de interno. No sé, ¿qué te ocurre algo más? ¿Qué ganamos? Sí, porque hubo varios comentarios, ¿no? Sí, me parece que la facultad lo fundamental lo que se dedica es lo dogmático, ¿no? Y que lo dogmático es el eje número uno de la Inquisición. Hay una sola palabra. La Inquisición se tiene muchas trilogías, ¿no? La cruz de espada y la corona. La cruz de lo dogmático. Una sola palabra. Y eso está en todas las instituciones y también a nosotros nos pasa. A veces creemos que esto es lo único, ¿no? Entonces hay que poder pensar también, digo, me parece que hay que estudiar la Inquisición porque anida en todos lados y entonces mata diversidad, impide crítica, otras voces,
Por eso el libro, al plantearse como multiplicidad de voces, da una posibilidad de crítica en acto a lo dogmático, sea de un lado o del otro, sea condenatorio, aprobatorio, renegatorio o perverso, ¿no? Porque hay asociaciones de abusadores que atacan a los que denuncian. Hay asociaciones. Ahí aparece, por ejemplo. Claro. Entonces, por un lado eso. Me quedé pensando en lo que preguntaba Patricia, ¿no? ¿Qué se escucha, qué se puede escuchar? No sé bien, no sé exactamente, pero creo que si uno conserva la teoría de San Pedro de dependencia, está planteando lo impensable. Entonces, la escucha, entre comillas, no es solamente, digamos así, de significados potenciales, sino de experiencias. El Winnicott dice que en las perturbaciones importantes, ¿no?, lo que se necesita es una nueva experiencia en un ambiente especializado. Nueva experiencia. Por ejemplo, me parece a mí, ¿no?, por lo que contó Belén, ella tuvo una nueva experiencia en el grupo en el taller. Y esa experiencia tuvo varias vertientes, me parece. Porque así también Winnicott dice, jugar es sanar. Sanar. Vivir es sanar. Sanarse. Crecer es sanarse, ¿no? Nosotros, digamos, algunos hablan de la cura y, no sé, por añadidura, pero cuando hay cura, no hay cura si no hay sanar. Si no hay proceso de sanación, no hay cura. Porque uno tiene que apropiarse y transformarse, ¿no? Y eso es sanar. Básicamente uno va a un dentista, le saca la muela y si no cicatriza, hay que seguir haciendo cosas hasta que cicatrice. Y la cicatrización es un proceso de sanación, no de cura. La cura fue, digamos así, el otro lado de la intervención por decirlo, no simplificadamente. Entonces, se necesitan experiencias que posibiliten sanar. Y son creativas, pero son creativas no por los productos bellos, sino por los procesos en acción. Es decir, lo que se está haciendo posibilita que ella haga un libro, por ejemplo. Pero cuántas reuniones, cuántos borradores, cuántas discusiones, cuántas escrituras tuvo, todo ese proceso culmina en un producto que en realidad después no tiene unidad, porque cada uno lo agarra por donde quiere. Entonces, lo que parece una unidad, que es un libro, está hecho de multiplicidad de voces y de multiplicidad de lecturas. Así que, digamos, lo que hay que poder sostener es esa multiplicidad del sentido, ¿no? Y el sentido no significa significado solamente. Para nosotros es significado, pero yo siempre repito, sentido significa sensorial, significa sensibilidad, sensualidad, sexualidad, sentimiento y dirección. Tiene 6 partes sensoriomotoras y una significado. Entonces, desde ahí, digamos, ¿cuál es el lugar de escucha? Por ejemplo, no lo sé, la verdad que no sé, porque no todos entienden lo mismo que escuchan, y todos los que dicen escucha trabajan de la misma manera. No quiero ser dogmático tampoco, simplemente digo que significado es un séptimo de sentido. Entonces, cuando nosotros decimos escucha, tenemos que posibilitar ese tipo de experiencia. En el caso, digo, del taller, escribir, reescribir, criticar, reescribir, tachar, corregir, es experiencial. Gracias a todos por venir, por escuchar. También es un poco lo que preguntaba, yo decía sí, hay que trabajar eso, pero me parece que hay que estar acá y escuchar, escucharnos a nosotros hablar sobre un tema que muchas personas silencian, también es un acto político y revolucionario en este momento. Así que muchas gracias por estar acá y eso. Gracias a vos. Bueno, y mañana
en tu presentación del libro en el Centro Cultural Atlas. ¿Querés contar quién va a estar? Es a las 19:30 en el Complejo Cultural Atlas. Va a estar Verónica Díaz, que es mi editora. Va a estar Fede acompañándome un poco también mañana. Liliana Arduino, que es abogada, viene de Buenos Aires también. Trabaja mucho también, hace cursos de fiscales y también presentó el libro ahí para que ellos mismos trabajen y puedan abordar mejor la problemática. Y Natalia. No hay que ver. Bueno, gracias por estar.